24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. No es casualidad que estés en sintonía. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios les bendiga a todos los radioescuchas, como cada sábado estamos aquí en su amado programa Un Café con Jesús, alegres porque el sábado pasado no pudimos estar, pero como siempre tenemos un as bajo la manga, así que agradecemos a nuestro hermano Jorge por el programa del sábado pasado y a nuestro pastor por siempre apoyarnos cuando estamos en dificultades de horario. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Le hemos puesto como tema justicia versus injusticia. Justamente el día de ayer nos levantamos con la noticia, no sé si algunos pudieron ver el programa del informe con Alicia Ortega, donde se denunciaba por parte de una madre que mostró algunas grabaciones de audios de un actor que en varias ocasiones invitaba a un adolescente a encontrarse con él con la excusa de hacerle un casting para una película de Hollywood, en la que él supuestamente podía conseguirle un papel principal a la niña, pero insistía en que la niña fuera sin el permiso de sus padres y en un horario fuera de lo habitual. Y nos levantamos ayer con la noticia de que el juez le otorga libertad pura y simple a este actor llamado Andrés Castillo, y todo el mundo está sorprendido, sobre todo en las redes sociales, que es un medio de comunicación donde las personas se expresan. Muchas personas iban en contra de esta decisión. El juez dice que no hay ningún por qué tener esta persona bajo reglas, porque no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba. Y otras personas que decían que sí, que estaba bien porque no había ninguna prueba de que este hombre había hecho algún mal a la niña. Pero entonces justamente aquí en este tema de hoy vamos a ver, ya a causa de todo el mundo hablar de justicia y otros de hablar de que esta decisión fue injusta, pues vamos aquí a comprobar que el único justo es Dios, de que el hombre lamentablemente por sí solo, si no tiene temor de Dios, no puede hacer justicia. Vamos inmediatamente a leer en nuestra Biblia en Lucas capítulo 18. La parábola se llama La viuda y el juez injusto. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Jesús. Definitivamente un tema muy interesante. Le pedimos a Dios en esta hermosa tarde que sea Él glorificándose a través de su palabra, que sea Él hablando a nosotros. Sabemos que estamos en medio de muchas pruebas y que no solo el pueblo dominicano, sino en el mundo se necesita justicia y que las personas clamamos por justicia.
Pero aquí vamos a ver una nueva vez donde se ve comprobado por la palabra que el hombre que no teme a Dios, como este juez, no puede ni quiere ser justo, pero que hay uno que siempre va a estar dispuesto a hacernos justicia y que está viendo lo que el hombre injusto hace. Te pedimos, Señor, que en este momento tú hables a las vidas, que tú confrontes, Señor, a las personas que están haciendo mal, que están haciendo daño, que no están haciendo lo correcto. Que tú cambies las vidas, que tú transformes, Señor. Y que en este momento, Dios mío, todo el que necesita de una palabra sea edificado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues dejo a mi hermana Giovanni para que le saluden esta hermosa tarde. Sí, buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Como dice la hermana Jennifer, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en cuanto a lo que es la justicia. El hombre, de hecho, y continuamente, no tiene justicia para con los demás. Nunca piensa en que realmente vamos a dar cuenta de las cosas que hacemos en esta tierra. Le damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Porque estamos aquí predicando su palabra. Y de inmediato, ¿verdad? Vamos a hacer la introducción como siempre la hacemos. Sabemos que en los tiempos de Jesús se hablaba por parábola. Hemos hablado en temas anteriores cómo Dios expone sus enseñanzas a través de la parábola. Una vez más se agolpaba a las personas alrededor de Jesús, que enseñaba a través de parábola, como acabo de decir. Mientras ellos escuchaban, Jesús aprovecha esa atención y empieza a instarle en primer lugar a orar siempre. Siempre orar y orar. Luego continúa su narración en cuanto a lo que es la parábola del juez injusto y la viuda. Existen muchas personas estudiosas de la palabra que le dan como cierta connotación errónea a la enseñanza que realmente Jesús quiere darnos a través de las parábolas. A veces dicen que es un cuento, dicen que no es relatada de la mejor forma, bueno, que no son verdades. Sin embargo, fueron historias relatadas por el Señor para ilustrar verdades, y están formadas por dos palabras griegas, la palabra parábola, al lado de que significa junto, y bayo, que es un verbo que significa arrojar o lanzar. Entonces la palabra parábola se refiere a algo que es lanzado junto a la otra para como comunicar una verdad de ello. O sea, yo voy a utilizarla para poder lanzar una enseñanza a través del conocimiento que tengo, para que a la otra persona que está cerca pueda entonces recibir. En este caso el Señor ilustró una gran verdad divina y buscó, o se puede decir que hay dos formas que se podía hacer esto, que era de manera comparativa y de manera de contraste. En este tema que nos compete en el día de hoy, vamos a reflexionar una parábola de contraste y no de comparación. Un contraste en lo que se hace, en lo que es justo y lo que es injusto, como dice la hermana Jennifer. Sí, justamente fíjese, sierva, que el tema de hoy, como le hemos puesto como nombre, justicia versus injusticia, buscaba ambas definiciones. Dice que la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno según le corresponde. Pero vemos también la palabra injusticia, que dice que es la falta o ausencia de bien común y de equilibrio en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de hecho. O sea que realmente la injusticia es la justicia y la injusticia van de la mano. Es el hombre quien decide cuál camino tomar, qué cosas realizar, qué cosa va a hacer. Entonces, las parábolas de Jesús tienen el poder de lograr que las personas que la escuchan o que la leen se identifiquen con los personajes. Y el día de hoy la idea es que nos identifiquemos de si somos aquel justo o si somos el injusto. En algunas parábolas descubrimos inmediatamente quién es el personaje que representa a Dios y cuáles son los personajes que generalmente se oponen a la voluntad de Dios. En la parábola que comúnmente se conoce como la parábola del juez y la viuda, nos presenta dos personajes antagónicos. Uno que representa al Dios de la justicia y el otro que reta al mismo Dios
De manera que debemos adentrarnos en esta parábola para darnos cuenta de cuál es el personaje cuyo comportamiento se debe de imitar y cuál es el personaje cuyo comportamiento se debe evitar. Y la idea del día de hoy es que tratemos de evitar ser injustos, porque estamos realmente arropados por la injusticia. Estamos ahogados y asfixiados por la injusticia. Y si usted ve los medios de comunicación, si ve los periódicos, o sea, por donde quiera que usted ve, estamos viendo noticias donde las personas exigen justicia y lamentablemente no llega, no se le da una respuesta. Entonces vemos aquí donde Lucas nos presenta uno de sus temas favoritos también, que es la oración, para inculcarnos que hace falta orar siempre, sin cansarse. Y lo hace a través de una parábola, que es esta, donde Lucas es el evangelista que más veces presenta a Jesús orando e invitando a la comunidad a poner en práctica la oración. Y esa es otra de la invitación que queremos hacerte en esta tarde, porque estamos viendo realmente todas las cosas que están sucediendo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como humanidad? ¿Qué estamos haciendo como seres humanos? Y la idea es que en medio de todo lo que nos embarga, de todo este mal que nos arropa, la invitación es a orar, a pedirle a Dios que sea Él como juez justo, obrando en medio de tanta injusticia. Entonces vemos que Lucas, como autor y fiel a su narrativa, omite todo dato sobre la ocasión y la circunstancia de cómo se dio la parábola, de en qué lugar, de muchísimas descripciones que muchas veces se dan en otras parábolas, pero que en esta se omite. Vemos que Lucas solo se centra en la necesidad que tiene la comunidad de orar siempre. Y eso es lo que queremos que tú veas el día de hoy, de que, como dice la palabra, orar sin cesar, de que oremos en todo momento, de que cada vez que veamos un hecho, algo que nosotros nos choque, nos haga sentir mal, le pidamos al Señor que sea Él intercediendo, porque solo Él puede hacer justicia. La parábola del juez que vivía en una ciudad sin nombre, porque no dice el nombre de la ciudad, con un sistema en el que la justicia rara vez llegaba a las personas excluidas, no tiene nada de raro. Ahora, lo insólito de la parábola es que ese juez sin nombre, sin familia, ahora vive como enemigo acérrimo del Dios que imparte justicia. Porque vemos como este hombre dice, yo no temo a Dios, a mí no me hablen de Dios. Y así hay muchas personas que yo he escuchado, profesionales, que entienden que su profesión es más importante que cualquier cosa y que se olvidan de Dios y que no hay quien le mencione a Dios. Yo le compartí a mi hermana Giovanni un video de una joven que económicamente se ve que está bien, o sea que es de una clase social alta, pero cuando ella le preguntan que si ella cree en Dios, ella decía que no, que ella no cree en lo que ella no puede ver. Entonces vemos cómo las personas, luego de que llegan a cierto éxito económico, a cierto éxito profesional, dicen que no creen en Dios, porque solamente creen en lo que pueden ver. Y la pregunta es, todo lo que fue creado, ¿por quién fue creado? O sea, Dios está en todo. Dios está en nosotros porque nosotros somos su máxima creación. Entonces, qué pena que este juez se encuentre en tantas personas el día de hoy, que usted no puede predicar en un metro porque se ofenden, porque ellos tienen derecho a no escuchar la palabra, porque si usted se para en una esquina a darle tratado a una persona, no te lo quieren tomar porque ellos no creen en Dios. Pero entonces cada vez que pasa un hecho, dicen, ¿dónde está Dios? Entonces definitivamente es difícil comprender cuando nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Así es, hermana. Lo más errado que tiene el ser humano es sacar a Dios de todos los lugares y entender que Él no tiene ningún poder y nada que pueda ayudar a las situaciones que están sucediendo hoy. Pero Lucas fue inteligente y nos mandó a orar sin cesar. Nos decía que oráramos sin cesar porque la oración iba a hacer que las cosas
cambien de una manera u otra. No nos iba a dejar en el aire, sino que el Dios Todopoderoso al que le servimos, que es el justo verdaderamente, que es el único justo, Él va a obrar en justicia con aquella persona que se puede estar cometiendo tal cual otras atrocidades, y nosotros a través de la oración podemos hacer que Dios haga muchas cosas. No solamente aquellos que le servimos, aquellos que también que entienden que hay un Dios vivo y de poder y que de una manera u otra se comunican, o sea, están bien vigentes en su mente y su corazón que existe algo sobrenatural, algún Dios todopoderoso que hace las cosas posibles. A esas personas también les instamos a orar siempre, no solamente Lucas, que nos dice a nosotros que lo hagamos, sino que también nosotros podemos orar porque Dios escucha a esa persona que ora cuando viene con un corazón contrito y humillado. Lamentablemente hoy la injusticia de las personas ha llegado a tal cabalidad, pero antes de tomar las decisiones, los jueces tienen que saber qué tipo de delito se está cometiendo para poder darle la sanción necesaria. Porque por ser el hombre como es, tan indeciso, tan cambiante, no es una persona estable, entonces es que se escribe en algunos artículos, algunos papeles, vamos a decirlo así, se escribe cada castigo que se le tiene que dar a cualquiera de los delitos que cometen las personas, para que no sea el hombre directamente que decida qué delito o qué él paga le corresponde, cuál es la sanción que le corresponde por ese delito que ha cometido. En los tiempos de Jesús, los jueces no tenían ese librito, no tenían esa forma, no había algo escrito que le dijera, bueno, por la persona haber robado le toca esto y esto como paga, o sea, le toca eso como de castigo. No había así, sino que se dejaba a la propia decisión, a la propia forma de que ese juez haga esto y decida qué hacer con el delito que ha cometido tal o cual persona o con la persona en sí para que pague por lo que había hecho. Hoy en día, como el hombre es tan cambiante, ya tenemos consecuencias escritas para decirnos qué nosotros debemos de, o sea, qué nos acarrea, las consecuencias que nos acarrea haber hecho tal o cual delito. Pero al parecer, hoy en día, como decías al principio, las personas o los jueces que hoy trabajan con ese tipo de problemas y de situaciones a diario, no están tomando en cuenta, oiga bien, no están tomando en cuenta lo que está escrito para sancionar a las personas que deben de sancionar. Entonces ahí entra lo que es la injusticia, porque ellos deciden por sí mismos qué consecuencia que le va a acarrear a esa persona haber hecho tal o cual delito. La característica que tienen los jueces, que deben de ser imparciales, de estos jueces que en aquel tiempo estaban dirigiendo o buscando la forma de que el pueblo tuviera una estabilidad en lo que es la justicia de las cosas que se hacían, para que entendieran que había alguien que debía de pagar, que había alguien que denominaba, o sea, tomaba las decisiones de que usted tenía que pagar tal o cual cosa. Hoy se nos presentan muchos casos que lamentablemente quedan inconclusos, pero tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios que sabe las cosas que están haciendo los hombres hoy en día en la tierra y a través de los tiempos, porque Él ha existido siempre. Entonces, hace que la persona a veces se desentienda el que hay un Dios que lo está mirando, que está observando las cosas que están haciendo y que le va a permitir lo que Él entiende que tiene que permitir que pase así para que el hombre entienda que necesitan a Dios. Lamentablemente muchos hombres hoy en día, como decía la hermana Jennifer, esa jovencita dijo que no, que ella no puede simplemente creer o en algo que no está viendo, pero ella no tiene la connotación que tenemos mucho de que sí lo vemos a diario en las cosas que están a nuestro alrededor, en el mundo, en ella. Porque si ella se pone a analizar cómo ella vino a este mundo y las cosas que hizo, oye, por su propia cuenta yo no hubiese hecho nada. Y hay que darle la gloria y la honra a aquel todopoderoso, pero ella no entiende esa parte, porque su raciocinio ahí en ese momento no tuvo la
la capacidad de análisis para ya entender que hay un Dios vivo y de poder, que tenemos pruebas de que existe, de que tenemos pruebas de que hay un Dios, que tenemos pruebas de que Jesucristo está en medio de nosotros, pero tenemos que tener otro criterio, tenemos que tener otras ideas, no presentar, no va porque yo no lo veo, solamente yo puedo ver lo que está en mis ojos, lo que puede ver en mis ojos. Hay muchas cosas que pueden hacer, avalan que Cristo, Jesús de Nazaret, existe. Y tenemos pruebas contundentes y físicas para aquellos científicos y aquellas personas que creen que solamente lo científico es lo que vale. Volviendo al tema, o no saliéndome de él, cuando Jesús en aquel tiempo habla acerca de esta parábola, nos da una gran enseñanza, no solamente a nosotros los seres humanos que tenemos la postura de ser la persona que se aqueja por la situación, sino también aquellas personas que tienen la postura de ser juez y de gobernar y dirigir y dar las decisiones y hacer que aquella persona pague por tal o cual cosa haya hecho. Así como Dios también lo va a hacer con cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que tarde o temprano vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él va a ser nuestro juez y Él va a hacer que nosotros, por las cosas que hacemos en esta tierra, vamos a pagar. O sea, nada va a quedar exento, ni nadie va a quedar exento de que tomen y pasen su consecuencia de las cosas que en esta tierra usted hizo que no eran correctas, que no eran del agrado de Dios. Porque Él nos dejó un manual. Él nos dejó a nosotros para que nos instruyéramos, para que entendiéramos qué era lo que tenemos que hacer para hacer las cosas que a Dios le agradan, porque eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, en esta parábola vamos a ver grandemente las cosas que suceden a través de nuestra vida, de nuestras situaciones seculares, cómo se está dirigiendo el pueblo, cómo se está dirigiendo el país, cómo se está dirigiendo las personas que tienen el poder, que tienen el mando en sus manos y lamentablemente no lo están haciendo. Y cómo sufre la humanidad por tales o cuales decisiones. Pero Jesús de Nazaret, como te dije ahorita, será el juez que será justo y pagará a cada cual según su obra, dice la Biblia. Pagará a cada cual según lo que hace, según lo que debe de hacer. Las características de este hombre eran bastante difíciles, igualmente que las cosas que él hacía. Y él hablaba muy feo, decía palabras muy, muy feas, incluyendo que no entendía para él que no había ningún Dios, que él era el que tenía el poder en el momento, porque se le subió a la cabeza el poder. Imagínese, mi hermana Jennifer. No, que lamentablemente no solamente a ese juez, hay muchas personas que, bueno, yo siempre escucho una frase de mi esposo que dice, dale poder al hombre y realmente vas a ver quién es. Amén, así es. Y eso es visto. Vemos aquí que el juez ideal, según la Biblia, sería entonces un juez que teme a Dios y que actúa solamente como instrumento de la justicia de Dios en favor de las personas de la comunidad, porque en definitiva la justicia a quien pertenece es a Dios. Amén. Vemos que Lucas en su parábola presenta muy negativamente la figura de este juez, ya que este individuo actúa como la persona necia, aquella persona que ha decidido vivir sin Dios. ¿Cuántas personas lamentablemente con esa situación actualmente? La persona necia, como le llama la Biblia, esas personas que han decidido vivir sin Dios. Dice la misma palabra que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, lamentablemente. Usted ve que la gente sale a la calle con miedo, sale asustada, con tantas cosas que están sucediendo actualmente. Y resulta escandaloso que este juez sin nombre, fíjese que Lucas hasta obvia el nombre de este juez, literalmente afirme y desafía a Dios cuando confiesa de manera pública que él no teme a Dios ni respeta a las personas que buscan justicia. Señora, cuando usted va a un juzgado, es lamentable ver cuántas madres desesperadas gritándole a un juez por justicia. Cuántas madres, Dios mío, que lloran desesperadas. Es penoso. Yo no sé si usted en algún momento, cuántas madres que han ido a ponerle la pensión a su esposo. Y que cuando, óigame, la humanidad está tan fría actualmente, el amor de la humanidad se ha desaparecido, que hay hombres que esconden lo que realmente ganan
para que un juez le ponga una pensión de 3,000 pesos. Y la pregunta mía es, ¿cómo mantiene una mujer, un niño con 3,000 pesos actualmente? Qué pena que la humanidad esté siendo tan corrompida. Entonces Lucas no solamente presenta al juez que no teme a Dios una vez, sino 2 veces. Así que no podemos tomar a la ligera la actitud injusta de este juez, que de por sí era inicuo, que vive sin Dios, sin comunidad y sin ley. ¿Cuántas personas que viven en un barrio, pero es como si no fueran de ese entorno? Porque si tienen que atracar a una persona de ese lugar, lo hacen sin temor alguno. Entonces, este hombre se toma a la ligera esta actitud injusta, sin ley. Por lo tanto, este juez injusto no puede ni debe ser la imagen de Dios. Porque veo muchas personas que cuando leen la parábola, por eso les decía anteriormente que debemos de leerla detenidamente para no confundir una cosa con otra, porque increíblemente Dios no puede ser la imagen de este juez, claro, porque este juez es injusto. Amén. Porque se ha separado de la justicia de Dios al no hacer prevalecer la justicia en favor de las personas pobres y excluidas de la comunidad, como es el caso de esta viuda. Él la veía pobre, él la veía aislada, ya una mujer que no tenía un hombre que la representara. Entonces así mismo vemos, y de hecho es muy criticado en redes sociales, que la justicia es solo para los ricos, o que la justicia es solo para el que puede pagar por detrás, para que simplemente no le otorguen un apresamiento a una persona y simplemente le den la libertad. Y qué pena que estemos viviendo eso como humanidad. Y vemos a esta mujer que le dice, hazme justicia de mi adversario. No es solo el grito de la viuda de nuestra parábola, sino que esta demanda se ha convertido en el grito eterno de todas las personas que claman día y noche a Dios para que le haga justicia. Y yo diría que Dios permite muchas veces situaciones en nuestra vida para que justamente entendamos que fuera de Él no hay nadie quien no se resuelva. Porque lamentablemente el ser humano le ha dado la espalda a Dios, pero entonces cuando le viene el problema es que tiene que reconocer que hay un Dios. Cuando viene la dificultad es que debe de doblegarse y decir, Señor, perdóname, porque estaba de espalda a ti, pero ahora con esta situación entiendo que solamente tú. Cuando hay una madre que tiene un hijo preso, que tiene una dificultad, que cayó por droga, ahí es que la madre desesperada empieza a ir a la iglesia, empieza a buscar a Dios, empieza a pedir oración, tanto por su hijo como por ella. Entonces no esperemos que lleguen estas situaciones difíciles para nosotros buscar a Dios. Dejemos de darle la espalda a Dios y pongamos el frente. Esta es una época, este es un tiempo donde la humanidad debe de entender que fuera de Dios no hay justicia. Amén. Que fuera de Dios no hay nada. Y que solamente Dios guarda a aquellos que le temen. Porque estamos en la vida haciendo y deshaciendo. Pero entonces cuando viene el problema, entonces queremos que Dios nos resuelva. Pero amigo, usted nunca ha temido a Dios, usted nunca ha puesto en la mano del Señor su vida. Es más, usted ha vivido su vida como que no hay un Dios, porque la ha vivido desenfrenada, acelerada. Entonces es momento de hacer un stop en nuestra vida y hacer una evaluación de aquellas cosas que estamos haciendo de manera injusta y que sabemos que a Dios no le agrada. Así es, hermana Jennifer. Dijimos al principio que la parábola que íbamos a presentar en el día de hoy era de contraste, no de comparación. Un contraste en lo que está sucediendo en la vida del ser humano injusto hoy en día y un contraste en lo que Jesús como nuestro juez justo nos manda que nosotros hagamos. Al principio de la parábola dijimos que Él nos manda a orar sin cesar. Es una forma de nosotros postrarnos ante el Señor y pedirle que nos haga justicia, pedirle a Él, porque Él es el único justo, a que entienda y escuche nuestro llamado, analice nuestra situación y nos resuelva, porque Jesús sí resuelve. Aunque muchos no lo crean, orando al Señor, yéndote donde está Él, hablando con Él, Él te resuelve la situación. Dios hace justicia, no como aquel juez que tenía en su propio ego que tenía, satisfacer a su propia ambición, su propia necesidad. O sea,
lo que tenemos hoy en día, mi hermana, que tenemos personas que no ven la situación del otro, lo que el otro está haciendo, porque acudimos a ellos porque son las supuestas personas que nos tienen que ayudar terrenalmente, entonces son las que nos desayudan. Y tienen ellos una ambición diferente, una idea diferente de lo que es ayudar. Y como usted decía, hermana Jennifer, al principio decían las personas o dicen las personas que la justicia es para los ricos, porque pueden aportar una cantidad de dinero para que pase tal o cual cosa. O sea, la justicia es el dinero. La justicia para el hombre de hoy en día es lo que yo puedo manejar con el dinero, lo que yo puedo lograr con el dinero. Sin embargo, tarde o temprano esa consecuencia te va a llegar a tu vida por tú manejar las cosas tan fácilmente y tan a la ligera para hacerle daño al ser humano, donde la Biblia nos dice a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no queremos hacerle daño, y es todo lo contrario que estamos haciendo. Te decía al principio que Jesús nos dejó a nosotros todo lo que es un manual llamado Biblia, le podemos decir nuestra Biblia, nuestra constitución para nosotros, lo que queramos hacer la voluntad divina de Dios. Nos la dejó instruyéndonos ahí en ella todas las cosas que debemos de hacer y cómo debemos comportarnos y dirigirnos para que a los demás no les pase lo que le pasó a esta señora. Esta pobre viuda que necesitaba la ayuda porque no tenía nadie quien haga por ella, decía la hermana Jennifer, fue donde la persona indicada, entendiendo ella, para que le pueda resolver, para que pueda hacer algo por la situación en que ella estaba, que ella entendía que era injustamente, le estaban haciendo lo que ella estaba pasando, le estaba pasando en su vida esas cosas, y era que ella no podía, porque lamentablemente no trabajaba, no dependía de nadie, ya su esposo no estaba, era una mujer viuda, no tenía nada que pudiera ayudarla a echar hacia adelante, a poder pagar sus deudas, no tenía nadie. Y como nosotros hoy en día, por tener una pequeña posición, queremos aplastar a esa persona, queremos hacerle daño a esa persona que es nuestro prójimo, que la Biblia nos indica que es nuestro prójimo, que debemos de amarlo. ¿Cómo es posible que nosotros seamos lo primero que lo aplastemos? Que le busquemos la forma para que en vez de arreglar su vida, la terminemos de dañar, de ayudarlo a echar hacia adelante, hagamos y le sirvamos de piedra de tropiezo, le metamos el pie para que se vaya de cabeza. Eso es increíble, la injusticia que vemos hoy en día, y es a nivel mundial y en todo lo que son las instituciones, en todo momento, en la calle, es que estamos vistos, o sea, todo lo que se ve alrededor de nosotros respira injusticia. Yo tengo que resolver mi problema como yo entiendo que tengo que resolverlo, importándome a mí lo que yo le pueda hacer al otro para resolver mi problema. Pero hay otra forma de resolver tu problema que no sea dañando a los demás. Hay otra forma que tú puedes hacerlo que a Dios le agrada para que tus días en esta tierra tomen otro rumbo. No es posible que nosotros como seres humanos se nos importe por alguna situación tal, especialmente por las posiciones que tenemos, llámese el poder que tenemos en nuestras manos, y queremos utilizarlo para dañar al otro y no para hacerle justicia, no para enfocarnos en que nosotros debemos amar a ese prójimo, como así ya lo he dicho, para que entonces la justicia de Dios prevalezca en esa persona. Pero también, como digo una cosa, digo la otra. Lamentablemente, la persona que no tiene a Dios en su corazón va a actuar de esa manera. Lamentablemente, aquellas personas que no profesan a Dios, que cuando se ven en las situaciones, como decía mi hermana Jennifer, cuando se ven en las situaciones difíciles, son las que dirigen, las que dicen, bueno, aquí, ay, ¿dónde está Dios? Pero ¿y desde cuándo tú le dedicaste ese tiempo a ese Dios todopoderoso, donde tú lo negaste la primera vez, donde tú viviste de espalda a Él? Y ahora en situaciones difíciles quiere hacerlo. Entonces, Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando cada día que el mundo va en picada, que el mundo está de mal en peor. Porque esto, lamentablemente, la sociedad, el mundo, está corrompida en todo el sentido de la palabra. De espalda a Dios. Recuérdate que en tiempo pasado nosotros decíamos que cuando una persona busca de Dios es un delincuente menos en la calle. Cuando una persona se acerca a Dios es una persona menos injusta en la calle. Cuando una persona se acerca a Dios
es menos problema para la policía, menos problema para el 911, menos problema para el vecino, para quien sea, para el presidente, para quien sea, es menos problema, porque Dios regenera la vida del ser humano, regenera todo aquello que viene a los pies de Él, lo cambia, lo transforma, como dice la palabra en Isaías cuando habla del alfarero. Bendito sea el Señor. Entonces, no es posible que sigamos viviendo de espalda a Dios, donde necesitamos a Dios. Lo necesitamos de manera emergente, de urgencia, porque el ser humano está haciendo tantas cosas para maltratarse uno con otro, que a mí no me importa cuánto mueran, yo decido aplastarlo. Yo decido quitarlo del medio porque me está obstaculizando mi llegada, mi salida, mi camino. ¿Y cómo es posible que tengamos el corazón que pudo haber tenido ese juez para satisfacer su propia ambición, para su propio beneficio, porque ¿por qué no buscar compartir y buscar la forma de hacer que el otro también tenga la facilidad de obtener en su vida algo diferente? De que la otra persona también, que tiene derecho a vivir, también tiene derecho a que le hagan justicia, también tiene derecho así como tú y como yo. Que esa persona te necesita, que esa persona te está clamando, te dice a ti de una manera u otra, necesito que me haga justicia, y que tú sencillamente tome la mirada y la dirija para otro lado, y no te importe en ningún momento qué le está pasando a esa viuda, qué le está pasando a ese ser humano, cómo sufre ese ser humano que va donde ti para que tú le ayudes, y tú voltea la cara, voltea la vista para no mirarla. Verdaderamente que la actitud y el pensamiento del ser humano cuando no tiene a Dios es macabro, es lamentablemente inescrupuloso, una persona fría, calculadora, una persona que lamentablemente no tiene el mínimo amor en su corazón para con el otro. Es lamentable que nuestra sociedad esté caminando sin ese amor verdadero que tiene que tener en su corazón para poder ayudar a los demás. Lamentablemente tenemos personas inescrupulosas que maltratan a viudas y a muchas personas que realmente lo necesitan. Pero hay un Dios, como te decía anteriormente, hay un Dios. Esta viuda, yo no sé cuántas veces fue donde ese juez. Tuvo que ir varias veces, hacerle un callo, como decimos en el buen dominicano, hincapié para que éste pudiera hacerle justicia. ¿Y qué? Por eso nos manda Lucas al principio a orar sin cesar. A ese debemos de nosotros clamarle, a ese juez que va a ser nuestro juez generalmente, que va a juzgarnos a nosotros cuando Él venga a esta tierra. Va a juzgarnos a todos. Él será bien justo. Él será un juez bastante justo. Y nos ha demostrado eso a través de los días y a través de cómo su palabra se va cumpliendo. Hazme justicia de mi adversario. Este es el grito de millones y millones de personas. Amén, que de norte a sur y de este a oeste recurren una vez más al Dios de la justicia. Cuando los sistemas injustos, al igual que las personas injustas, no escuchan el clamor de las personas. Hacer justicia se repite en la parábola en 4 ocasiones. Sabemos que Dios hace justicia sin tardanza a las personas elegidas, si claman a Dios día y noche. En la parábola de este sábado, Dios no es el único que hace justicia, sino que también una viuda sin nombre y sin apellido hace justicia, porque ella pide, exige que se le haga justicia contra su enemigo. Ese mérito es la perseverancia de esta viuda, que en su reclamo puede ser un modelo a seguir para nosotros, porque era una persona marginada, pero que luchó en un mundo que era injusto. Amén. Para que fuera justo. También esta viuda es la imagen del mismo Dios, porque Dios siempre está para hacernos justicia. Lucas en esta parábola nos presenta el prototipo de lo que debe de ser la mujer de fe. Esta mujer actúa como Dios, pelea con jueces injustos y se hace justicia contra enemigos poderosos. Jesús nos dio esta parábola para decir que Dios es como el juez injusto.
sino que es diferente a él. Amén. Dios no es como ese juez injusto, sino que es diferente a él. A Dios le encanta responder a nuestras oraciones. Dice la misma palabra que la oración del justo puede mucho. Amén. Aprendamos a orar sin cesar, a pedirle al Señor, a clamar a Él. Hay un erudito que dice que este no habría sido un juez judío, porque las disputas entre judíos eran traídas a los ancianos. Pero este juez era uno de los magistrados nombrados y pagados por Herodes o por los romanos. Y tales jueces eran notorios, lógicamente, que eran injustos, hacían injusticia y además no temían a Dios. Amén. Entonces, historias de injusticia en la Biblia tenemos muchas, pero también en Proverbios y en muchísimos versos de la Biblia vamos a ver que habla sobre la justicia. Tenemos a Pilato, cuando Pilato le dio el juicio de la muerte a Jesús. Eso fue una gran injusticia, porque no había pecado en él. Amén. No había forma de señalar a Jesús. También cuando José es encarcelado por una injusticia, dice la palabra que la esposa del jefe de José se enamora de él. ¿Y qué pasa? Que se le insinúa varias veces. Y José tiene que salir huyendo de esta mujer. Pero ¿qué pasa? Que ella señala a José y dice que José la acosaba sexualmente. ¿Y cuántas mujeres mintiendo también? Hay muchísimos casos de hombre en cárcel por una mujer que lo señaló y lo acusó, siendo mentira. Pero también muchas personas que están dentro de una cárcel porque realmente lo hicieron. Entonces es ahí donde siempre se va a ver la justicia y la injusticia. Entonces dice la misma palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces es por eso que queremos invitarte a hacer justicia. Dice la palabra que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. Entonces, este juez del que habla esta parábola era abominable al Señor. ¿Por qué? Porque él justificaba al impío, pero condenaba al justo. Porque él sabía que esa viuda tenía un adversario. ¿Y por qué él no condenaba al adversario? ¿Por qué no le hacía justicia a la viuda? Por lo mismo que vemos aquí. Porque hay personas que tienen tanto mal en el corazón, no les importa el daño que estén haciendo y prefieren justificar al impío y condenar al justo. Pero vemos que son abominables al Señor. Y siempre recuerdo una frase, mi esposo es abogado y hablamos mucho. Y él me dice una frase que es que el hombre crea las leyes para él mismo abolirlas. El hombre crea leyes que a él le convienen, conforme a lo que le conviene, para entonces él mismo defenderse con esas leyes, dependiendo de las cosas que esté haciendo. Así es. Y por eso vemos un código penal que está obsoleto y que todo el mundo critica, pero que nadie hace nada para cambiarlo. Entonces vemos también, yo recuerdo siempre una señora que se hizo viral, que de hecho lo mandaron muchísimo por los WhatsApp, que ella defendía a su hijo y decía, mi hijo roba, pero no roba motor. Y así todo el que veía eso se reía porque, doña, su hijo al final es ladrón, no importa lo que él robe. Y ella lo defendía y decía que él no tenía por qué estar preso, que lo sacaran, que le dieran la libertad. Pero al final era ladrón de lo que sea, como quiera quitaba algo que no le pertenecía. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre quiere que se haga justicia siempre y cuando las leyes no se le apliquen a él. Y es ahí donde todo el tiempo vamos a estar distorsionados de la voluntad de Dios. Porque es que Dios crea las leyes para hacerlas cumplir. Y eso es lo que el hombre por naturaleza no quiere entender. Queremos leyes, pero que nos convengan a nosotros mismos. Y es un ejemplo de las leyes de tránsito. Todo el mundo quiere un semáforo. Le conviene que esté el semáforo para que esté organizado, para que no hayan tapones, para que no hayan dificultades. Todo el mundo critica porque no quiere un amén en el medio, prefiere el semáforo. Pero los primeros que nos pasamos en rojo cuando nos conviene somos nosotros. Así es. Entonces queremos la ley, es ahí donde aplica, pero siempre y cuando la ley no sea para aplicarla a nosotros mismos. Vemos que cuando un amén nos detiene, porque estamos sin el cinturón, los primeros que empezamos a decirle al amén, no mire cuánto es que hay que darle, déjeme pasar esta, somos nosotros, pero nosotros sabemos que la ley dice que usted tiene que tener el cinturón puesto. Así es. Entonces, señores, la invitación de hoy es a que dejemos de gritar por justicia y los primeros que apliquemos la justicia seamos nosotros, porque el Señor aplica la justicia sin tardanza. Amén. Así mismo nosotros deberíamos de aplicarla.
No perder tiempo, como decía un predicador ayer, mi hermana. Cuando tú tienes la decisión en tus manos, ya no pierda tiempo y ejecútala. Jesús de Nazaret no pierde tiempo para hacerte justicia. Jesús de Nazaret sencillamente escucha, analiza tu situación porque Él sabe lo que está pasando, pero aún así tú le clamas porque Él quiere que tú le digas en realidad qué necesitas de Él, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, a dónde tú quieres que Él se introduzca para hacerte justicia. ¿Quién es que te está haciendo de molesto? ¿Quién es que te está buscando la forma para que la vida tuya no sea un poquito más tranquila en esta tierra? ¿Quién? ¿Qué? Solamente hay que clamarle a Él porque Él es el que va a hacer justicia. Porque no crea que Él no va a escuchar tu oración para hacerte justicia. Claro, depende de cómo tú lo hagas, porque si tú le dices, Señor, yo quiero que tú mate a fulano, no crea que Él te va a escuchar de esa manera. Sino, Señor, hame justicia, como le decía la viuda, e iba constantemente donde el juez, hame justicia de mi adversario, yo necesito que tú me hagas justicia de mi adversario. Hame justicia, o sea, tú sabes cómo hacerla, tú sabes lo que tiene que hacer. Entonces, así mismo vamos a ir a los pies del Señor. Señor, tú sabes lo que me está pasando. Yo necesito que tú escuches, porque yo quiero que tú me hagas justicia. Mira, ya tengo tantos años pasando esta misma situación. Yo necesito que tú escuches ese clamor que te estoy haciendo para que tú tomes el control de esta situación y permita que yo pueda dormir tranquila, o permita que yo pueda estar tranquila, o que yo pueda caminar por la calle de mi país o de mi ciudad o de mi comunidad tranquila, porque tú me vas a hacer justicia. Señor, necesito que tú hagas justicia. Y así el Señor va a escuchar tu clamor, el Señor va a escuchar tu ruego, porque Él no está sordo que no pueda escuchar. Como en un momento determinado se presentó este juez injusto, que se hizo el de la vista gorda, como decimos, el de la vista gorda, porque la viuda fue varias veces donde él para decirle que le haga justicia, y él en un momento, no, estoy ocupado, no, yo no puedo. Y me imagino el secretario yendo donde el juez y diciéndole, aquí está la viuda otra vez, juez, ya usted sabe. No, dile que yo no puedo ahora. Y salía y la señora tenía que irse. Y a ella, haciendo insistencia para que le hagan justicia, volvía otra vez y decía el secretario al juez, aquí está la señora otra vez. Dios mío, pero dile que yo no puedo ahora, que tengo que ir a una reunión, que no puedo hacerlo. Así mismo sucede hoy en día con muchas personas. Cuando van a acudir a aquellos lugares donde supuestamente ellos van bien confiados en que le van a hacer justicia, y simplemente hay una persona inescrupulosa, sin sentido, sin amor, que no le dice, déjame atenderlo, déjame buscar la forma para que esta persona tenga otro giro en su quehacer y pueda tener justicia. Es lamentable que el hombre de hoy ya no esté caminando bajo los preceptos divinos, donde realmente el mundo tomaría otro giro si nosotros realmente nos dejáramos dirigir por los preceptos divinos. La verdad que viviéramos en un país o en un mundo totalmente feliz, porque todos estuvieran las leyes, la cumplieran y no maltrataran al otro. Porque como decía la hermana Jennifer, mientras no me afecte a mí las leyes, yo la quiero, yo la necesito, sí, yo quiero las leyes ahí, pero para cumplirla a otro, no para cumplirla yo, porque si la cumplo yo, entonces tengo problemas y me voy a retrasar, voy a hacer esto. Y hoy en día estamos viviendo en un caos, el mundo se está convirtiendo en un caos, porque nadie quiere pensar en el otro, nadie quiere que el otro también tenga la oportunidad. En la calle nadie quiere dar un pase al otro, nadie quiere darle el momento, no quiere abrirle. Hasta las ambulancias en las calles son difíciles de cruzar, porque ni siquiera eso le estamos permitiendo que pasen rápido, porque nuestro corazón se ha endurecido tanto hoy en día que no tenemos ese amor que Jesucristo nos dice que tenemos que tener para con el ser humano. El amor se ha agotado en la humanidad, el amor ya no existe. El amor lamentablemente es el dinero. Si yo tengo dinero, yo tengo de todo. El amor para la persona hacer tal o cual cosa, lamentablemente está opacando
está siendo opacado por lo que es el valor del dinero o el amor al dinero, que es otro tipo de amor, lamentablemente. Y las personas están haciendo que la vida a otro le sea bastante difícil, pudiendo tú hacer lo contrario. Jesús de Nazaret, siempre decimos esto, Jesús de Nazaret. Este mundo necesita a Jesús de Nazaret. Cada persona necesita a Jesús de Nazaret, porque nosotros entendemos y sabemos que la vida en Dios es bastante diferente, es bastante buena, en el sentido de que la vida de nosotros toma otro giro. Nuestro corazón no se endurece, sino que se ablanda por el sufrimiento del otro. Imagínense que tengamos nosotros que ir 5 y 6 veces donde el juez para ablandarle ese corazón que estaba tan duro. Jesucristo con Jesucristo no pasa eso. Con Jesucristo es todo lo contrario. Nosotros tenemos a un Dios que tiene ese corazón presto para ayudarnos, presto para escuchar nuestras oraciones, presto para atendernos, porque solamente tú tienes que postrarte ante Él y llamarle y hablarle, porque Él será justo siempre y actuará con justicia en tu situación. Hay algunos versículos en Proverbios capítulo 11 que deseo compartir con ustedes y que justamente aplican al tema de hoy. Dice en Proverbios capítulo 11 versículo 4: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. O sea, aquí dice claro que el dinero no nos va a sacar del problema. El dinero no nos va a resolver en esos días difíciles, en los días en el que la ira del Señor, como dice la palabra, va a caer sobre la tierra. Pero sin embargo, la justicia que hayamos hecho, esa es la que nos va a librar de esa ira. Dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. O sea, al final usted ve que la gente puede cansarse de corromperse, de hacer corrupción, de delinquir, de hacer muchísimas cosas, pero al final van a tener sus resultados. Y usted ve que, wow, pero y yo no me imaginaba que fulano hacía eso, y yo no me imaginaba que fulano era así. Pero al final no hay nada que no haya de ser manifiesto, no hay nada que usted quiera ocultar, que en algún momento Dios no lo saque a la luz, y lo estamos viendo en esta palabra. Dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Nuestro propio pecado es el mal para nosotros mismos. Es el que nos tiene encarcelados. A pesar de que muchas personas dicen: a mí me gusta la libertad, a mí me gusta ser libre. Al final eso es mentira. Usted está atrapado en su propio pecado, en su propia maldad, en su propia mentira. Dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor a Jehová. El temor a Jehová es lo único que nos da la sabiduría, porque cuando tememos a Dios pensamos mucho para hacer el mal, pensamos mucho para hacer las cosas, pero el que no tiene temor de Dios hace las cosas y después se arrepiente, pero después que la hizo. Yo veo en las noticias el hombre que mató a las 4 personas, que mató a su esposa, mató a la madre de su esposa, y ahora lo que él dice: a la familia que me perdone, que cometí un error. Pero ya el error está cometido, ya la persona falleció lamentablemente. Entonces, cuando una persona teme a Dios, piensa antes de actuar. Amén. Y dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas con los impíos perecen. Y dice: por la bendición de los rectos a la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. La bendición de cualquier ciudad, la bendición de cualquier barrio, de cualquier tierra, viene por las personas rectas, por las personas justas, por las personas que, como decíamos aquí, oran fervientemente para que el entorno, para que las cosas cambien en su alrededor. Señores, Dios gobierna este mundo y lo gobierna con justicia. La justicia es el fundamento del trono de Dios, aunque muchas personas difieran de esto. Jesús mismo habla del juicio final y lo que le sucederá a todos los que cometen actos de injusticia. Los injustos no tienen cabida en el reino eterno de Dios. En la cruz, el perfecto Hijo de Dios sin pecado sufrió el acto último de injusticia al ser torturado y asesinado, y no obstante, la cruz fue el acto último de justicia, porque la deuda de nuestro pecado fue totalmente pagada, pero fue pagada bajo sus hombros.
Mediante su sacrificio, Él satisfizo la ira de Dios contra los injustos, comprando el perdón para aquellos que se volverían a Él con arrepentimiento y fe. Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas. Amén. El justo murió por los injustos, que éramos nosotros, amén, a fin de llevarnos a Dios. Y este es el gran sacrificio, este es el porqué de la cruz de la cual nos jactamos, porque fue la que nos dio el acceso total a nuestro Padre Celestial, amén, a nuestro Dios. Dejo a mi hermana Giovanni para que esté haciendo una oración por cada uno de nosotros y para que nos permita aplicar esa justicia en nuestro corazón y en nuestra vida cada día. Oremos. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde preciosa. Te damos las gracias, Nazareno, porque tú nos has permitido estar una vez más, Señor, enseñando tu palabra, predicándola para todo aquello que la puedan escuchar. Te damos las gracias por los oyentes, porque sabemos que están ahí atentos siempre, necesitando esa palabra de Dios que llegue de parte tuya, Señor. Padre, te pedimos en estos momentos que cada una de las enseñanzas que fueron dadas en esta palabra que tú has mandado para con cada uno de nosotros, quede grabada y puesta en práctica en nuestros corazones y en los corazones de cada una de las personas que nos escuchan. Necesitamos, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que la justicia tuya divina, Padre, sea la que resplandezca y que podamos verla en siempre propuesta, siempre hecha y siempre cumplida a través de cada hecho que nosotros hagamos. Te pedimos, Señor, que tú cuide y guarde de manera especial a cada uno de los oyentes y permita que esta enseñanza, que esta justicia tuya, Padre, que no seamos injustos, sino que tu justicia prevalezca en nuestras vidas y podamos ponerla en práctica siempre. No oidores, sino hacedores, como dice tu palabra, de que las cosas buenas las pongamos en práctica, sabiendo que tarde o temprano tendremos recompensa. Señor, te pedimos que tú obres de manera especial en cada corazón y que sea tú obrando en cada familia, en cada cabeza que nos escucha, en especialmente las personas que dirigen este programa, las personas que nos ayudan en la radio. Padre, nuestro pastor, su esposa, sus hijos, están en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con un versículo bíblico que en República Dominicana nos jactamos mucho de él, pero que poco lo vivimos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Te Amén. Invitamos a conocer esa verdad que es Jesús. Dios te bendiga. Esto fue Un Café con Jesús. No es casualidad que estés en sintonía. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para ti. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre.